Listo. Buenas, profe. Buenas. Buenas, Buenas, profe. profe. Buenas, profe. Buenas tardes. Hasta antes. Buenas, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todos. Pues hoy, el día de hoy vamos a continuar con el tema que veníamos abordando, que era el tema de las garantías. Creo que quedó claro pues lo que era el tema de la garantía de seriedad de la oferta, cuál es el fin que persigue. Y en esa medida pues pasaríamos a otra póliza que es importante, otra garantía que es la de cumplimiento, y que es una garantía que cubre lo que es la ejecución del contrato. Entonces, el día de ayer mirábamos que en la etapa contractual, pues la entidad pública, si bien tiene unas obligaciones, la mayoría de obligaciones ya las adquiere ese oferente que se convirtió en contratista porque le acaban de dar ese contrato. Y para poder empezar a ejecutar, ya sea brindar sus bienes, ya sea prestar un servicio, ya sea construir una obra, pues debe garantizar su cumplimiento. Eso nos lleva a entender entonces que existe un riesgo latente de que la persona pueda incumplir. Ese incumplimiento puede venir de factores internos, es decir, propios del contratista, por una situación de fuerza mayor o por una situación que su voluntad lo lleva a incumplir. O en Colombia es muy reiterativo el caso de que los oferentes se presentan a procesos de selección prácticamente a riesgo con el fin de ganárselos, y al final, cuando el contrato se va cumpliendo, se dan cuenta de que lo que aceptaron pues los va a llevar a la quiebra, o sencillamente no van a poder, digamos, el programa financiero, la plata que se presupuestó para ese contrato, pues no es suficiente, y terminan generándose pues todos los problemas que a nivel, sobre todo de las obras públicas, nosotros conocemos por vía de las noticias. Para evitar justamente esos incumplimientos y que la entidad se vea llevada a un proceso jurídico que pueda durar varios años en el reclamo de los perjuicios que se causen por esos incumplimientos, pues a todo contratista se le exige que suscriba una póliza de cumplimiento. Esa póliza de cumplimiento tiene varios amparos, o sea, varias coberturas, protege varios riesgos de acuerdo al momento en el que se encuentre. Y el primer amparo ya de esa póliza tiene que ver con las condiciones que pone o no el contratista para empezar a ejecutar el contrato. Entonces, dos preguntas importantes. Ustedes como empresarios pueden pedir que les den un adelanto en esa propuesta que acaban de presentar. Sí, profe, ¿no? Sí, ¿Hasta profe. por qué valor? ¿Qué han escuchado? Yo creo que es el 50. Es así. Entonces, inicialmente yo puedo pedir, o al Estado le está permitido pagar un adelanto hasta por el 50%. Ese es el tope. Ahora, ¿cuál sería la diferencia
o la han escuchado o no sobre lo que es un pago anticipado y un anticipo? Porque parecerían sinónimos, pero realmente en contratación estatal no lo son. Yo creo que pago anticipado es pagar absolutamente todo y el anticipo es como que dar el 50%, creo, no sé. En este caso, ya sea pago anticipado o anticipo, únicamente se puede hacer por el 50%. ¿Cuál sería la diferencia concreta? Que en el anticipo, esa plata no ingresa al patrimonio del contratista. Me hago entender. Cuando yo pido, me dan un anticipo, yo esa plata no la puedo gastar sino en la ejecución del contrato. Y para eso, debido a todos los problemas que ha tenido el Estado cuando antes daba pagos anticipados, porque antes solo era el pago anticipado, hasta del 50% del valor de la oferta, ¿qué hacían los contratistas? Pagaban otros contratos que tenían pendientes de ejecutar, o por ejemplo, como se mueve el negocio de la obra civil. Entonces, yo construyo un edificio de apartamentos y a medida que vendo los apartamentos, pues empiezo a pagar otra obra o financio otra obra que tengo en otro lado. ¿Eso a qué llevó? A que entonces muchas veces el contratista se gastara la plata que debía destinarse exclusivamente para una obra y la invertía en otra, incumpliendo en el contrato que había suscrito. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, se definió el anticipo como una forma de darle ese 50% o hasta el 50% máximo al contratista, pero esa plata no es de él, no ingresa al patrimonio, y para eso entonces él tiene que constituir una fiducia pública en una entidad bancaria. Una fiducia o un encargo fiduciario es un contrato que uno suscribe con un banco para que, o una entidad financiera fiduciaria, para que administre esos recursos. Entonces, yo al banco tengo que acreditarle que necesito, por ejemplo, 50 millones de pesos para comprar cemento. Entonces, el banco me va a exigir unos requisitos para poderme entregar esos 50 millones de pesos. Y esa fiducia pues genera unos intereses mayores que los que cualquier otra cuenta, y esos recursos son, digamos, del Estado. Siempre son del Estado. Entonces, tener en cuenta esa situación. Hay que tener entonces mucho cuidado cuando miro yo un pliego de condiciones, si me están ofreciendo un pago anticipado o un anticipo. Porque en el caso del pago anticipado, ese se ingresa al patrimonio y el contratista puede gastárselo en lo que quiera en el momento mismo en que lo recibe. Obligatoriamente en los contratos de obra pública se requiere que sea anticipo y no pago anticipado. Lo mismo en las concesiones, ya vamos a ver qué es una concesión. Por una sencilla razón, porque esos recursos deben destinarse exclusivamente al desarrollo de ese contrato. Entonces, cuando yo miro un pliego de condiciones, tengo que tener mucho cuidado si lo que me están pidiendo es pago anticipado o anticipo, porque si yo llego a gastarme la plata del anticipo en otra cosa o no constituyo la fiducia, no me van a poder pagar. ¿Listo? Entonces, lo primero que le van a pedir una vez firme el contrato es ir con ese contrato a una entidad financiera y constituir una fiducia para que allí la entidad pública le consigne el anticipo, si es anticipo. Si es pago anticipado, no hay problema, se lo consignan a su cuenta y usted con esa plata hace lo que a bien tenga, porque finalmente, pues, usted utilizará parte de eso para adquirir los bienes o los servicios que va a prestar y de ahí sacará su utilidad. Por eso, cuando se pagan cuentas con anticipo, se habla de la amortización del anticipo. Entonces, yo presento mi primera cuenta y lo que hace la entidad es amortizar, diciéndole, listo, esto ya le descuento lo que usted se gastó de la plata que le dimos para la obra o para el bien o para el servicio, y de ahí le pago el excedente, digamos, de lo que le corresponde por temas de utilidad. Entonces, tener claro, digamos, que
son dos figuras diferentes y generalmente son impuestas por el contratista, por el contratante, perdón, la entidad pública en el pliego de condiciones, pero digamos, no quiere decir que el contratista pueda decir, listo, yo le presto este servicio, pero necesito el 50% de pago anticipado. Muchas veces, sobre todo cuando son productos importados, pues es evidente que el contratista requiere esa suma de dinero. Aunque yo les advertía antes, pues lo que se requiere es que las personas que contratan con el Estado pues tengan una capacidad financiera suficiente para atender el contrato, o sea, no requieran de este tipo de situaciones. El pago anticipado es excepcional, lastimosamente aquí en Colombia se ha vuelto una regla general, es decir, todo el mundo pide anticipo. Entonces, ¿sí nos queda claro la diferencia entre pago anticipado y anticipo? Sí, profe. Listo. A partir de esta situación, entonces se genera un riesgo. ¿Cuál es ese riesgo? Que el contratista invierta mal el anticipo. Entonces, el primer amparo o el primer riesgo que le pide la entidad pública cubrir con la póliza es la correcta, perdónenme, aquí se me perdió el tema. Bueno, es la correcta inversión del anticipo. ¿Listo? Es la primera que se exige. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque si el contratista se gasta la plata en lo que no es, ya no solamente está cometiendo un delito por inducir en error a esa fiducia pública, sino que además, estará haciendo un peculado, un delito de peculado por apropiación indebida, porque esos recursos son del Estado. Están en una fiducia y son administrados por un particular llamado contratista, pero, digamos, no han entrado al patrimonio del contratista. ¿Listo? Entonces, la primera garantía que les van a pedir, en este caso, es la de buen manejo y correcta inversión del anticipo, que tiene por objeto proteger la no inversión del anticipo o el uso indebido del anticipo o la apropiación indebida. Entonces, estos tres escenarios pues tienen que ver con el ejemplo que les estoy dando. El contratista recibe la plata del Estado y se la guarda y no la invierte. Segundo, la invierte en otra obra que no tiene nada que ver con ese contrato. Y tercero, se coge los recursos del Estado. Hay que tener en cuenta que una vez finalizado el contrato, a veces se amortiza y los intereses que genera esa fiducia, las utilidades, se quedan en la cuenta. Y muchos contratistas a veces dejan de hacer ese trámite que es devolverle o entregarle esa fiducia a la entidad. Y eso queda allí generando intereses, así sean poquitos, y de repente le dio al contratista de gastarse esa plata. Allí, como les digo, hay un delito, pero además tiene el deber de hacer las gestiones para que la entidad vuelva y tome esos intereses que se generaron durante esa fiducia. Porque de lo contrario, pues habría una apropiación indebida de recursos. En contraposición a lo que es el pago anticipado, entonces también hay otra garantía o otro amparo de la garantía de cumplimiento, que es la devolución del pago anticipado, y eso tiene que ver cuando yo le pago al contratista ese 50% de pago anticipado, pero me incumple el contrato. ¿Listo? No me entrega los bienes, en ese caso, pues tendrá que hacer la devolución. En ambos casos, el valor del amparo es por el 100% de la plata entregada. Entonces, ya sea pago anticipado o anticipo, pues se cubrirá la devolución del 100% de esos recursos. En el caso de que el contratista actúe mal, pues la entidad recuperará esos recursos a través de la póliza. Acá no se hace sobre un porcentaje, digamos, de lo que le entreguen, como era en el caso de la garantía de seriedad de la oferta, que era sobre el 10% del valor de la oferta. Acá no, acá es sobre el 100% del valor que se entregue. ¿Listo? Entonces, lo que busca es proteger que esos recursos se inviertan bien o que en caso de incumplimiento sean reintegrados a la entidad. ¿Nos queda claro? Sí, profe.
Profe, una preguntita en la Cuénteme. anterior. Cuénteme. O sea, el buen manejo y correcta inversión del anticipo, esa garantía es del pago anticipado o del anticipo. No, no, hay, como dice allí, anticipo. Por eso le digo, son dos garantías. Si a mí me están dando anticipo, entonces a mí la entidad me va a obligar a comprar esa póliza con este amparo. Buen manejo y correcta inversión del anticipo. ¿Por qué? Porque el anticipo tiene como presupuesto que la plata no es suya, sino es del Estado. Usted la administra nomás. Y en caso de... Pero ahí es el 50%, ¿cierto? Y Sí, digamos 50% y pues ya la utilidad del contratista, ¿cómo la puede retirar de la fiducia? no, eso ya lo hace al finalizar el contrato, digamos, porque esa plata, como es del Estado, los intereses que produce, entonces hacen, ya es la finalización del contrato de fiducia pública y con la autorización de la entidad se le hace la transferencia a la entidad de esos intereses que quedan. ¿Listo? Sino que, ¿cuál es el ejemplo que yo les pongo? Muchas veces, a veces, pues se terminan los contratos o esos contratos se extienden, cambian de incluso de representante legal las entidades y luego los contratistas dicen, ven, nunca me reclamaron estos intereses, voy al banco y lo retiro, olvidándose que esa plata no es de él, es del Estado. Entonces, una vez finalice todo el contrato, entonces yo voy al banco, porque como yo soy el administrador contratista, y le digo, necesito que se reintegren esos recursos a la entidad para que luego no me digan que yo me los apropié. ¿Listo? Mm. Y la devolución del pago anticipado, ahí sí, es del otro. En ese caso, sí es cuando a usted le pagan por anticipado hasta el 50% y si usted pues incumplió, que devuelva toda la plata que le pagaron anticipadamente. La diferencia, vuelvo y insisto, el anticipo es plata del Estado que se la entregan para que usted la administre. ¿En qué? En la inversión de una obra pública, por ejemplo. Y el pago anticipado, pues tiene que ver ya con un adelanto del pago de ese contratista. Hay que decir una cosa y es que solo en la obra pública uno debería, digamos, ver que debe adoptarse por el anticipo. O en un proyecto en el cual yo voy a contratar personal, por ejemplo. Entonces, en ese caso se justificaría que se pida anticipo y que lo pongan a uno en ese papel de crear la fiducia y administrar esos recursos, porque es un riesgo bastante grande, ¿verdad? Que lo pongan a uno como tercero a administrar recursos del Estado. Y en lo que es bienes y servicios en general y en especial bienes, pues debería ser pago anticipado. Sin embargo, si ustedes consultan pliegos de condiciones, ahorita miramos uno para que revisemos, vamos a encontrar que es la entrega de un bien y le piden correcta inversión del anticipo, o sea, no tiene ningún sentido. Ya, gracias. ¿Listo? Entonces, vengan, ingresemos aquí a SECOP. Bueno, entonces, recordemos en búsqueda de procesos, búsqueda avanzada, en este caso vamos a buscar al municipio de Pasto. No nos aparece como municipio, entonces como alcaldía. Me han cargado un nuevo proceso, una invitación pública, incineración de animales. Miremoslo este. Porque ese es muy pequeñito, no es de 5 millones, yo no creo que en ese le pidan. Miremos uno grande. Suministro de repuesto de computadores, este de acá. Entonces,
No, en este no me están pidiendo, digamos, garantía. Permítame. Revisemos aquí los pliegos de condiciones. Miren este, por ejemplo. Este es un proceso, se hizo mediante contratación directa porque es un tema de un contrato derivado de la emergencia. Y en este es lo que se están contratando los famosos mercados para atender la emergencia. Se supondría que es un tema de entrega de bienes, es decir, que si yo voy a contratar, contrato con personas que ya tienen esos bienes en disposición o que pues son grandes cadenas de suministro que me van a permitir entonces entrega inmediata de los bienes. Yo no tengo que hablar de anticipos, sino que eventualmente hablaría de pagos anticipados. ¿Listo? Como una garantía de contratista para abastecer su bodega o su almacén en el caso de que se quede allí pendiente o, digamos, pedir algunas unidades adicionales si le están faltando. Sin embargo, aquí, ¿ya? Lo que pide la entidad es buen manejo y correcta inversión del anticipo, que es lo que está dando a entender, de que le va a entregar una plata para que él compre los bienes a nombre, digamos, entre comillas, de la entidad y luego arme los paquetes y se los entregue. Entonces, eso digamos, en la realidad deja ver, digamos, que ese contrato de pronto estuvo direccionado a que no sean personas encargadas, digamos, o expertas o negocios que ya tienen esta facilidad de entregar los mercados como un almacén de cadena, una grande superficie, digamos, que nos podría de una vender los mercados sin estarme pidiendo anticipado, sino le entrego y me paga. ¿Listo? Pero bueno, en este caso se lo dieron a este señor, ¿ya? Iván Andrés Moncayo. Desconocería en este caso si se trata de una persona que tiene o no tiene un establecimiento de comercio. Y vamos a hacer el ejercicio completo, digamos, como para mostrarles a ustedes cómo es que uno hace veduría, digamos, en este caso. Tenemos a Iván Andrés Chávez Moncayo, si lo conocen, pues esto es con estricto rigor académico. Vamos a ver si este señor tiene o no tiene un supermercado. ¿Listo? Miremos a ver el contrato. No sé si aquí nos aparezca el documento de identidad. Bueno, si no, no. Ustedes pueden ir al RUES si quieren consultar a otras personas. Si están viendo todos, ¿no? La pantalla. Sí. Entonces ustedes Sí, entran profe. al RUES. Y aquí me van a aparecer, ¿no? Registro único de proponentes, registro mercantil, registro nacional de turismo. Me voy al registro mercantil y aquí por el nombre consulto a este cristiano. Y me aparece, está registrado en Cámara de Comercio, es una persona natural. Vamos a ver si tiene un establecimiento de comercio. Sí, es el dueño de
Máximo Express Aquino. Entonces, se contrató directamente con el dueño de Máximo Express el contrato de los mercados. Pues ya está en la discusión de cada quien si uno pensaría de que pues grandes superficies como al costo podrían haber brindado un servicio más económico, pero bueno, eso ya fue una decisión directa en este caso de la entidad, en este caso el municipio de Pasto. Pero bueno, entonces, lo que quería advertirles es eso. O sea, se supone que si yo contrato a una persona que tiene un supermercado, pues la persona podría estar pidiendo es un pago anticipado, como quiera que requeriría los recursos únicamente a título de garantía de que le van a pagar o que necesita, digamos, garantizar, traer algunos elementos que estén pendientes, digamos, pero no tendría nada que ver con un anticipo porque en este caso este es un contrato de ejecución instantánea. ¿Por qué es de ejecución instantánea? Porque es, arme los mercados, me los entrega y yo le pago. Diferente a un contrato de obra en el cual yo hago inversiones y voy mes tras mes teniendo, digamos, avances en un proyecto específico. Entonces, en este caso, la entidad pues toma una decisión, pensaríamos desde el punto de vista técnico, equivocado en pedir un anticipo, ¿ya? Pues pone a ese contratista, en este caso estamos hablando del lado del empresario, en una circunstancia de tener que administrar unos recursos públicos, siendo que él lo único que va a hacer es entregar unos bienes ya hechos, ¿listo? Entre comillas, es un simple intermediario, porque él tiene un negocio en el que vende unos productos que elaboran otros, arma los mercados, los entrega y se acabó. Entonces, pero lo ponen a él a comprar póliza con correcto manejo del anticipo y, digamos, él tendría que coger ese 50% que le dieron de anticipo y gastarlo exclusivamente en comprar los mercados. ¿Sí entienden la lógica? ¿Ya? Se supone que si él ya los tiene, no tendría que acudir a esa figura. Entonces yo pido es un pago anticipado. Pero en este caso, pues le hicieron eso y lo obligan. ¿Qué tal si alguno de los que está auditando, por ejemplo, esto dice, no, es que él no se gastó esa plata en eso, sino que fue y se compró un carro con los 300 millones de pesos? Ahí hay un peculado, por ejemplo, ¿ya? Porque se está gastando plata en otras cosas. Entonces, tener mucho cuidado cuando ustedes como empresarios les exigen ese tipo de garantías. Entonces, en un proceso de selección, uno tiene la oportunidad de decirle, venga, no pida manejo del anticipo, porque esto no es una obra pública, sino un pago anticipado. Entonces, yo tengo la libertad que cuando esa plata ingrese a mi patrimonio, apenas me la paguen, yo me la pueda gastar en lo que yo a bien tenga. ¿Listo? ¿Nos queda claro entonces? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Bueno, entonces volvamos a nuestra presentación. Sí, estamos en la presentación de garantías, ¿no? Sí, profe. Listo. Bueno. El otro amparo, pues en este sí no nos vamos a detener porque realmente es el cumplimiento del contrato. Entonces, si incumple, pues se activa este amparo. Yo tengo la obligación de cumplir cualquiera que sea el objeto, sea una obra, un suministro de bienes o un suministro de una prestación de servicios. Entonces, en este caso, yo tengo que cumplir la totalidad de ese contrato. Si lo incumplo por mi culpa, entonces pues se activa la póliza para cubrir, digamos, un porcentaje del valor del contrato. ¿Qué porcentaje? Mínimo el 20%. Y este amparo sí ya tiene unos términos, digamos, en el tiempo. ¿Cuánto tiempo dura ese amparo? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí nos identifica 3 supuestos: el incumplimiento total o parcial del contrato, el cumplimiento tardío o defectuoso, ¿ya? Porque yo puedo incumplir la totalidad del contrato o cumplirlo parcialmente. Entregar después del cronograma, a mí me dieron 3 meses para entregar la obra y me demoré 6, entonces eso ya es un perjuicio para la entidad. O cumplir, pero cumplir mal, entregar una cosa mal hecha o entregar productos de mala calidad.
En ese caso, digamos lo mismo con lo que es entregas parciales de obra, hace alusión al cumplimiento parcial, ¿no? Entonces, en ese caso, llega la póliza y ampara. La totalidad del daño, no lastimosamente, sino hasta un porcentaje, porque ninguna aseguradora le va a cubrir el 100% de una obra de cumplimiento. O sí asume el riesgo una aseguradora, pero esas pólizas serían carísimas y no sería, digamos, rentable amparar una obra por un 100%. Profe, Y cuénteme. ¿qué porcentaje cubre o depende del caso? Depende, no, eso depende del caso. Ahorita vamos a ver cuáles son los porcentajes. Pero también cubre el pago de multas y la cláusula penal pecuniaria. Entonces, ¿qué son las multas y qué es la cláusula penal pecuniaria? Aunque eso lo miraremos en otro momento a profundidad, pero para de una vez advertirlo, las multas son un mecanismo que tiene la entidad pública para obligar, ¿ya? La norma dice conminar, pero vamos a pasarlo a decir, a obligar al contratista a que cumpla el contrato. Entonces, antes de que la entidad declare el incumplimiento, porque una declaratoria de incumplimiento frente a un contratista es una situación bien grave, muchachos. El incumplimiento, la declaratoria de incumplimiento puede darse en dos momentos. Y yo creo que se me hace necesario mostrarles aquí un gráfico. Permítanme, yo reviso aquí la presentación como para ilustrarlo mejor. Permítame un segundo, que es una diapositiva lejana. Entonces yo la pego por aquí, donde estamos. Sí, ya les voy a eso voy. Ahorita para que entendamos el tema, pero digamos es importante partir de advertir qué es el cumplimiento y el incumplimiento, digamos. Entonces, ya como de aquí esto. Entonces, cuando a mí me dicen que yo he incumplido un contrato como empresario, puede darse o es una situación que se puede dar en dos momentos. El primer momento es durante la ejecución del contrato, ¿ya? Que definitivamente yo no cumplí. Entonces, un ejemplo. Lastimosamente, yo tomo ejemplos concretos que conozco pues de frente, digamos, en los escenarios a veces de la construcción. Muchas veces los ingenieros prestan sus nombres para que se presenten ofertas o hacen consorcios o uniones temporales o sencillamente prestan en papel toda su capacidad técnica para que otro se gane el contrato y lo ejecute. Entonces, una empresa de garaje, por así decirlo, y lo voy a decir pues en términos de una persona sin experiencia, ¿ya? Se presenta a un proceso de selección, pero le paga a otros que tienen mucha más experiencia para que se hagan pasar como que si fueran parte de esa empresa. Entonces él presenta una oferta supremamente buena, se lo gana, pero realmente no cuenta con esa capacidad. En papel contó y con eso se ganó el proceso, pero en la realidad no tiene esa capacidad. Va y incumple en este periodo, entonces ahí tiene tres consecuencias graves.
¿ya? Primero le van a imponer unas multas para tratar de obligarlo a cumplir. Si no cumple con esas multas, le van a declarar el incumplimiento y el incumplimiento en la ejecución tiene una circunstancia que se llama la declaratoria de caducidad. Vamos a hablar más adelante de la caducidad, pero la caducidad es una sanción gravísima para un empresario porque lo inhabilita para contratar durante los 5 años siguientes. Es decir, si yo tengo varios contratos con el Estado, esos contratos se terminan, me declaran el incumplimiento y yo quedo inhabilitado para contratar con el Estado 5 años. Entonces, digamos, ese es el máximo castigo para un contratista incumplido, es declararle la caducidad. Pero antes de llegar a ese evento, entonces, yo puedo imponerle unas multas. Y la cláusula penal pecuniaria es, digamos, una anticipación a los perjuicios que se le causan a la entidad. Se los digo como lo dice la norma, dice la cláusula penal, porque esto no es un tema de contratación estatal, sino de contratos en general, es una tasación anticipada de perjuicios. ¿Qué significa esto? Es decir, que yo anticipo en mi contrato de que en caso de incumplimiento tendrán que pagarme unos perjuicios económicos consistentes en una suma de dinero. Entonces, nosotros en cualquier contrato miramos en un contrato de arrendamiento, en un contrato de compraventa, que la cláusula penal. Generalmente las cláusulas penales se van por el 20% del valor del contrato, pero puede ser por más. Entonces, si un contrato es de 1.000 millones de pesos, pues la cláusula penal será de 200. Como consecuencia del incumplimiento, entonces yo le exijo al contratista que me pague los perjuicios derivados del incumplimiento y adicional el pago de la cláusula penal pecuniaria. Entonces, es, por decir algo, otra sanción que se le impone al contratista por incumplir. Pero yo esa se la cobro ¿a quién? Se la cobro a través de la aseguradora. ¿Listo? ¿Queda claro entonces? Digamos, esto de la caducidad, y eso lo vamos a ver más adelante más específico, pero digamos, en el escenario del incumplimiento y que se activen, digamos, estos amparos y que el riesgo quede cubierto por esas pólizas, entonces yo tengo que asegurar el cumplimiento, el pago de multas en caso de que me toque aplicárselas y tercero, los perjuicios que se causen y en especial el perjuicio llamado cláusula penal pecuniaria. Entonces, es una garantía que implica cubrir cualquier escenario en el cual el contratista incumpla. ¿Queda claro allí o tienen alguna duda frente entonces a esos escenarios de incumplimiento y lo que pretende amparar? Cuénteme. Pero, o sea, ¿puede aplicar una de las que usted menciona o se aplican las tres? No, le aplican, digamos, lo que pasa es que si ya pasó de las multas, uno entendería que ya se las descontaron antes de pasar a la cláusula penal. Cuando hablamos de la cláusula penal es porque ya se incumplió el contrato y ya se le declaró el incumplimiento. ¿Listo? Sea en el periodo de ejecución o sea en el periodo de liquidación. ¿Listo? Pero yo ya le declaré el incumplimiento, la persona me incumplió y como consecuencia entonces yo le cobro esa cláusula penal y los perjuicios derivados del incumplimiento, que serían los amparos primeros, estos de acá. ¿Listo? Estos de acá son independientes de este. Entonces, ¿yo qué le voy a cobrar al contratista incumplido? El amparo de cumplimiento, es decir, los perjuicios derivados del incumplimiento y la cláusula penal, las dos. Y si antes lo estuve multando y no me pago las multas, las tres. Todo depende del momento en el cual se haya evidenciado, digamos, la declaratoria de incumplimiento. ¿Qué se recomienda? Salvo que definitivamente el contratista firmó el contrato y no hizo más, pues yo puedo declarar directamente el incumplimiento y ejecutar la póliza. Esa es la palabra, ejecutar la póliza. Pero si el incumplimiento es parcial, entonces pues mínimo la entidad tuvo que haber impuesto unas multas antes de proceder a declarar el incumplimiento. Porque si bien la garantía cubre
digamos, cubre totalmente el amparo de acuerdo con los montos que se hayan amparado, que ya son los que vamos a ver a continuación, pues en el caso de que se demuestre mala fe, por ejemplo, un escenario de corrupción, la aseguradora podría devolverse en contra del contratista a cobrarle. Entonces, es importante tener claro ese punto. En síntesis, lo que pretende la póliza es garantizar el cumplimiento. Y si eso no se hace, pues tendrán en este caso pues, que pagarse los perjuicios a través de la póliza. ¿Listo? Para evitar irnos a un proceso jurídico. ¿Queda duda de pronto? O Ya, sea, profe, gracias. eh, o sea, las dos, tanto la multa como la cláusula penal, es por el incumplimiento del contrato, Sí, ¿verdad? por el incumplimiento, sí. Solo que la multa, digamos, es como un aviso previo. Ah, ok, eso iba a ¿Ya? preguntar. Por eso la norma dice que es un mecanismo de conminar, de obligar al contratista a que cumpla. Y si ya no cumplió, pues le aplico todo. Bueno. Estas pólizas o este amparo de cumplimiento yo tengo que extenderlo por un tiempo. Es decir, tengo que garantizar que esa póliza esté vigente por un tiempo. ¿Qué tiempo? La duración del contrato, todo lo que dure el contrato y su liquidación. Sobre liquidación hablaremos más adelante, pero diremos que normalmente un contrato se debe liquidar en un término de 6 meses. Entonces, si el contrato dura un año, la póliza deberá estar vigente durante 1 año y 6 meses. Eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta. El proceso de liquidación de un contrato estatal dura por ley 6 meses. ¿Listo? ¿Se pueden liquidar contratos después de ese término? Sí, obviamente se puede hasta por 2 años más, pero para efectos de las pólizas, yo solo puedo o debo mantener vigente esa póliza durante el término de duración del contrato y hasta su liquidación. ¿Y qué valor debo amparar? Normalmente uno recomendaría en un escenario, esto es, digamos, valores mínimos, ¿no? La entidad puede exigir más, digamos, pero si el contrato, en este caso, aquí nos dice, es hasta 1.000 salarios mínimos, perdón, 1 millón de salarios mínimos, lo mínimo sería el 10% del amparo. ¿Listo? Entonces, si el contrato cuesta 1.000 millones de pesos, yo tengo que asegurar un amparo, ¿ya? Hasta por el valor del 10% del valor del contrato. Y sobre eso me va a cobrar la aseguradora. Y en esto una experiencia. Uno pensaría que esos valores son estándares, pero no lo son. Cuando uno ya maneja, digamos, una relación de cliente con una aseguradora, las aseguradoras, pues es un tema financiero, no sé si ustedes lo miran en finanzas, pero digamos, tienen rangos en los que se mueven. Entonces, sí es importante, digamos, cuando van a contratar pólizas, tener un proveedor de confianza y especialmente contratar la póliza directamente con la aseguradora, porque en materia de seguros hay varios intermediarios que le venden a usted la póliza. Está directamente la aseguradora, está el agente, que son estas oficinitas que vemos en cualquier lado que venden seguros, o está el corredor de seguros. El más confiable es el corredor, porque el corredor tiene un contrato con usted. Entonces el corredor es un asesor, ¿ya?, que le va a indicar a usted quién le da los mejores amparos a mejor precio desde un punto de vista técnico. Al contrario, el agente de pólizas, él pertenece a una determinada aseguradora y a él le va a interesar es ganar una mayor comisión, y eso uno tiene que decirlo muy fríamente, porque cuando uno compra pólizas a gran escala, ¿ya? Entonces, pues allí los valores pueden diferenciar. Y les cuento una experiencia, por ejemplo, en un contrato que suscribí hace unos años,
una póliza me costaba como 1.000.000 de pesos. Entonces yo me fui directamente a la aseguradora. Ahí tenía, digamos, unos amigos, me explicaban todo este modelo y me dicen, listo, máximo se la puedo dejar en 500.000 pesos. Entonces, miren, es la mitad casi del precio que me estaba cobrando un agente. Entonces hay que tener mucho cuidado, digamos, cuando sobre todo son contratos muy altos, porque me puede, pues, digamos, variar de acuerdo con la forma en la que me amparen y también con la experiencia que yo tenga como contratista, ¿no? Ellos tienen conexión pues a los sistemas allí de contratación, entonces pueden mirar cómo ha sido su rendimiento en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del contrato estatal. Entonces, aquí una pequeña tabla que nos dice cuáles son los valores mínimos cuando los contratos son altísimos, pues, ¿no? Ya hablamos de un contrato de 10 millones de salarios mínimos legales mensuales vigentes, pues un contrato enorme, ¿ya? Y cuando ya supera pues, los 10 millones, el amparo mínimo es por el 0,5 del valor del contrato. ¿Nos queda claro entonces sobre la tarifa que yo tengo que amparar y la vigencia de esa póliza? Sí, profe. Listo. Mm. Bueno. Hay otro amparo que tiene que ver con el pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales. Este amparo es muy importante por un tema que es la solidaridad. Y me paso acá, yo no sé si ustedes recuerden, tuvieron que haberlo visto en su derecho laboral, sobre el tema de la solidaridad entre contratistas. Si no lo recuerdan, pues a grandes rasgos, ¿qué nos dice el Código Sustantivo del Trabajo? Cuando entre dos empresas se contratan entre sí, es decir, hay un contrato de prestación de servicios, depende del objeto del contrato que exista solidaridad entre solidaridad patronal de los salarios y prestaciones sociales de los empleados del contratista. Entonces aquí, no sé si se mira el mouse, digamos, en la presentación. Esta es la empresa contratante y esta es la empresa contratista. Y lo que van a suscribir es un contrato de obra civil, que se construya un polideportivo, por ejemplo. Entonces, si esta es una empresa de construcciones y esta también es una empresa, la empresa contratante es solidaria de las obligaciones laborales de la empresa contratista. En consecuencia, este trabajadorcito que tengo acá, si le quedan mal, puede demandar a su patrono, a su empleador, y también a la empresa contratante como solidaria. ¿Ya? Si fueran distintos objetos sociales, este vende zapatos y este es una empresa de construcción, entonces él solo le puede reclamar a su patrono. ¿Sí queda claro entonces? Es un tema, pues, Yo no entendí. No, profe. verá, ¿no? Entonces, pongamos el ejemplo en el escenario. Todos ustedes son una empresa de construcción y yo también soy una empresa de construcción. Tenemos el mismo objeto social. ¿Listo? Entonces, si yo los contrato a ustedes para que me construyan un parque, sus empleados, o sea, los empleados de su empresa de construcción, en caso de que a usted les quede mal, podrían demandarlo a usted y demandarme a mí, porque la ley laboral dice que cuando las dos empresas, contratante y contratista, tienen el mismo objeto social, entonces se hacen solidarias de las obligaciones laborales. Entonces, ustedes allá le quedan mal a un trabajador y ese trabajador
los demanda, pero adicionalmente me demanda a mí. Yo le voy a decir, yo no tengo nada que ver, yo contraté a esa empresa para que me hiciera un parque, pero la ley laboral lo protege y ampara esa solidaridad. ¿Listo? Ese fenómeno de la solidaridad se llama laboral. ¿Y por qué me voy al derecho laboral en este escenario? Porque en materia de contratación estatal, el Estado es solidario por tener un objeto social plural, digamos, que se encarga de muchísimas cosas, se hace solidario de las obligaciones laborales de sus contratistas. ¿Para qué me hago entender? Yo trabajo para la empresa, digamos que esta empresa de acá es el Estado y esta empresa de acá es la empresa de construcción. Yo soy este trabajador. Trabajo con esta empresa y esta empresa no me paga mis salarios ni mis prestaciones sociales. Yo puedo demandar a la empresa de construcción y demandar al Estado. ¿Ya? ¿A mí me contrató el Estado laboralmente? No. Pero hay una relación de solidaridad, ¿ya? Porque este contratista se volvió un aliado del Estado para cumplir un fin. En consecuencia, si esta empresa incumple, pues el Estado se vuelve solidario también de esas obligaciones laborales que tenía el contratista para cumplir ese fin. ¿Sí me entienden? Sí, profe, ahí ya. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Para evitar que luego vengan la... Cuénteme. O sea, tienen que, digamos, tener la misma razón social o puede ser una empresa, digamos, de, no sé, construcción con otra que se dedique a algo pues totalmente diferente. No, sí, por eso le digo, cuando son diferentes, cuando son empresas de distinto, digamos, que el objeto del contrato y su naturaleza es diferente, en ese caso no hay solidaridad. ¿Ya? El Código Sustantivo del Trabajo dice que hay solidaridad cuando se dediquen las dos empresas a lo mismo. Eso por una situación de tercerización. ¿Ya? Esto es un tema pues del derecho laboral, pero me meto allá porque para explicar esto, ese es el fenómeno. Entonces, hay muchas empresas que tercerizan, ¿ya? Y la tercerización se utiliza ¿para qué? Para que estas personas pues defrauden allá los derechos laborales de sus trabajadores y yo me lave las manos acá, como contratante. Para evitar ese fenómeno, digamos, la ley laboral establece la solidaridad, pero cuando las empresas se dedican a lo mismo. Cuando no se dedican a lo mismo, pues ahí sí no hay nada que hacer. Esa es su responsabilidad como contratista, pagar sus salarios. Pero en este caso les insisto, como el Estado tiene un objeto social plural, es decir, se tiene que conseguir todos los fines del Estado, entonces todo contrato que suscriba, pues lo vuelve solidario de las obligaciones laborales de sus contratistas. Entonces, en el caso típico de la obra pública, entonces, contrato a, por ejemplo, la empresa de construcciones Solarte, ¿ya? Y ellos allá, por X o Y motivo, empiezan a dejar de pagar salarios a sus trabajadores. Ese trabajador tiene la posibilidad de demandar a la empresa constructora y al Estado, a quien lo haya contratado, gobernación, alcaldía o quien lo haya contratado. Para evitarse esa situación, entonces, yo le pido y le obligo, ¿ya?, al contratista a comprar esta póliza, que se llama pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, con el fin de poder cubrir un escenario en el cual me venga a demandar un trabajador del contratista. ¿Queda claro? Sí, profe. Listo. ¿Por qué tiempo tengo que contratarlo? Nos dice la norma, por el tiempo de la ejecución del contrato y 3 años más. ¿Por qué 3 años más? Porque ese es el tiempo que tiene el trabajador para demandar. ¿Listo? Entonces nos volvemos a meter al derecho laboral. La obra pudo haberse acabado, la prestación de servicios pudo haberse acabado, la interventoría pudo haberse acabado, pero ese trabajador después de 1 o 2 años puede demandar. Entonces, esa póliza tiene que estar vigente durante el término de prescripción de la acción laboral, que son 3 años. Prescripción es un fenómeno que se utiliza para poder ejercer un derecho. Entonces,
Los derechos están siempre nuestros. Yo siempre tuve derecho, por ejemplo, a recibir una indemnización de mi empleador, pero yo tengo 3 años para demandar. Si no demando, pues ya no puedo ejercer ese derecho. ¿Listo? Ese derecho prescribió para mí. Entonces, en este caso, como los derechos laborales prescriben en 3 años, pues yo tengo la obligación de decirle que esa póliza se extienda hasta por 3 años más para no esperar sorpresas. Y frente al valor es mínimo del 5% del valor del contrato. ¿Listo? Mínimo el 5% del valor del contrato. Esta es una póliza, la que sigue, el siguiente amparo, es una póliza postcontractual. Entonces nos devolvemos acá a nuestra línea de tiempo. ¿Listo? Entonces, en la precontractual, a título de resumen, pues contratamos únicamente la póliza de seriedad de la oferta. En la contractual, la de cumplimiento. Y en la postcontractual, ¿ya? Se generan 3 tipos de amparos. Uno las puede exigir durante durante el tiempo de ejecución del contrato, pero esta en especialidad se compra una vez se entregue la obra. Y, digamos, tiene que ver con un fenómeno, pues, lógico de las obras civiles, que tiene que ver con la estabilidad. Entonces, en este caso, para los que trabajan, digamos, entiendo que aquí uno de los compañeros trabaja en el gremio de la construcción, entonces, utiliza, digamos, se dice la norma, mínimo 5 años a partir del recibo de satisfacción. Entonces, yo recibo la obra y a partir de ese momento exijo que esa obra sea estable durante 5 años desde el punto de vista técnico. Y esa póliza tiene un valor del 5% del valor del contrato mínimo. Entonces, si me pasa como el edificio Space de Medellín que se vino abajo, entonces yo puedo ejecutar esa póliza y anticiparme a los perjuicios que pueda devenir de esa no estabilidad de la obra. O que pues haya fallas estructurales, etcétera, etcétera. Es un tema muy técnico de la parte de la obra, pero lo que quiero hacer entender es que lo que buscan cubrir, digamos, la estabilidad de la obra y las que siguen, que es la calidad del servicio y la calidad y el correcto funcionamiento de los bienes, tiene que ver, digamos, con lo que nosotros exigimos normalmente cuando vamos a comprar algún artículo que va a tener una duración. ¿Cuánto es la garantía? Compramos un celular, ¿cuánto es la garantía? Pero esa garantía para el Estado debe estar amparada patrimonialmente. Que los servicios prestados, por ejemplo, en un proceso de consultoría, yo necesito hacer una consultoría financiera externa, digamos una auditoría externa financiera, que la información que me brinden, pues, sea real, que no me estén maquillando cifras para salvar a ese gerente que quiero echar. ¿Listo? Por ejemplo. Entonces, el Estado tiene una empresa industrial y comercial, mira con preocupación algunas cifras financieras, entonces contrata una auditoría externa, una consultoría financiera, va un equipo y en vez de hacer el trabajo para el cual están pagando, pues lo que hace es asociarse con ese gerente y volver a entregar unas cifras maquilladas. Entonces, si yo descubro que esas cifras maquilladas, en ese caso, pues ejecuto esa póliza. Calidad del servicio. El tiempo y el valor, eso lo decide la entidad. No hay unos mínimos establecidos en la norma. Lo mismo en la calidad y correcto funcionamiento de los bienes. Si voy a adquirir computadores o voy a adquirir equipos o máquinas para construir, etcétera, 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 pues esas tienen una garantía mínima y esas garantías pues deben ampararse financieramente, que no solo, digamos, tenga que ver con pues la atención, la postventa que se dice, de que me vengan y me arreglen el carro o me repongan el bien, sino que en caso de incumplimiento en esa garantía, pues me paguen a mí unos recursos por ese incumplimiento. Yo recuerdo un ejemplo, una vez la Universidad del Niño adquirió un vehículo de una marca china, una van, y lastimosamente para esa época Colombia no tenía servicio, la compró muy barata
pero no tenía atención y servicio. Ese carro se dañó y quedó ahí botado, ¿ya? Entonces, si se hubiera comprado esa póliza, seguramente se hubiera podido exigir, digamos, ese cumplimiento de esa calidad de ese bien y con esa plata poder buscar que así sea en otro país, se pudiera haber reparado ese vehículo. Entiendo yo que después de como 7 años se logró cambiarle motor y todo y poderlo poner en funcionamiento. Entonces, a modo de conclusión, ¿qué es lo que buscan estas pólizas? Pues amparar al Estado, ¿ya?, de los posibles incumplimientos del contratista. En Colombia se presume la buena fe, ¿listo? Que todos actuamos de manera honesta, leal, pero en nuestro país, pues, el país del Sagrado Corazón de Jesús, lastimosamente por los fenómenos de la corrupción, pues tuvieron que adelantarse todos estos procesos de cumplimiento. Las garantías de cumplimiento han existido todo el tiempo y en el sector privado se utilizan en las grandes transacciones. Pero, digamos, toda esta evolución que ha habido de estas pólizas y estos amparos ha nacido con ocasión de la contratación estatal, ¿ya? Hace unos 20 años no íbamos a hablar de estas pólizas de calidad, de funcionamiento, de estabilidad, únicamente la de cumplimiento. Hoy por hoy, pues las garantías en materia de contratación estatal son muy importantes. Con eso terminaríamos lo que es las garantías de las amparos de cumplimiento. ¿Queda claro el tema del cumplimiento entonces? ¿Qué es lo que busca proteger y por qué tiempos y valores pues yo podría amparar ese cumplimiento? Sí, profe. Listo. La última garantía, digamos, la última póliza es la de responsabilidad extracontractual. Entonces, yo les ponía esa línea de tiempo y les decía, mire, ahí la etapa precontractual, la etapa contractual, la etapa postcontractual, pero ahí detrás hay un enemigo que se llama la etapa extracontractual o por lo menos donde se generan riesgos de materia extracontractual. La palabra lo indica. Ajenos al contrato, extra al contrato. Nos dice la extracontractual, pues, que va a derivar de unos amparos como el daño emergente, lucro cesante, ya vamos a explicar, perjuicios extrapatrimoniales, la responsabilidad de contratistas o subcontratistas, el amparo patronal, que tiene que ver también con un tema del derecho laboral, y la cobertura expresa por vehículos propios o no propios. Entonces, aquí hay varios ejemplos, pero vamos a utilizarlo con un ejemplo concreto. Entonces, un ciudadano va caminando junto a una carretera que están construyendo, por ejemplo, está caminando por ahí en la concesión vía Ipiales, y sin querer una mala maniobra de un operario lanza una roca desde una máquina de retroexcavadora, digamos, e improbable, el señor está a unos 100 metros, por ejemplo, de la máquina. Uno pensaría que la máquina no le va a hacer nada en 100 metros. Pero esa roca le llega y lo golpea en sus partes íntimas, digámoslo, para que lo pongamos más trágico. ¿Qué sucede en ese escenario? Entonces, este personaje va a decir, bueno, acuden del abogado y el abogado le dice, listo, ¿qué le pasó? Entonces, mire, a mí me tocó pagar los gastos de ambulancia, porque en este momento no había ambulancia, me tocó pagar ambulancia privada, me tocó pagar los gastos médicos de atenderme, ¿ya? Quedé incapacitado por 2 años, 2 años no pude trabajar, 2 años dejé de recibir ingresos. Adicionalmente, perdí la funcionalidad de mis órganos reproductores. En consecuencia, yo quedé mal, quedé aminorado en mi condición física, me siento mal moralmente, psicológicamente, ya no puedo sostener una vida normal con mi pareja me abandonó. Y uno piensa, pues bueno, puedes volver hasta el ejemplo pues, traído de los cabellos, pero pasan este tipo de casos en la vida real.
Yo me siento mal porque como persona ya, o como hombre o como mujer, digamos siendo una mujer, ya no puedo concebir un hijo, eh, ya no puedo tener, digamos, una vida normal. Yo me siento mal, digamos, no, ya no me relaciono igual con las demás personas, estoy acomplejado y me hizo perder una oportunidad de acceder a otro empleo porque yo iba a ocupar otro empleo en otra empresa y sin embargo me hizo perder esa oportunidad. Va y le reclama eso a la constructora, a la concesión. Pero también le puede cobrar al Estado porque la concesión está trabajando para el Estado. ¿Para quién concretamente? Para la Agencia Nacional de Infraestructura. Entonces se vuelve un caso supremamente interesante para el abogado y empieza y dice, voy a demandar al Estado por todos estos daños que le he causado a este hombre. Entonces, la responsabilidad extracontractual se materializa en ese ejemplo que les pongo porque ya es ajena, digamos, a esa situación frente a ese tercero que termina lesionado porque una piedra rebotó en la máquina o la máquina se movió bruscamente y la lanzó para otro lado. Entonces, primero nos dice la norma cobertura por daño emergente y lucro cesante. ¿Qué es el daño emergente? Los gastos que yo tengo que atender en el momento del accidente. ¿Listo? Entonces, transporte, ambulancia, alimentación, gastos, incluso abogado. ¿Ya? Esos gastos. Y el lucro cesante, pues la incapacidad, 2 años de incapacidad que no pude trabajar, tenga. Entonces, tienen que cubrir esos gastos. Y perjuicios extrapatrimoniales. El perjuicio moral, que es el perjuicio, digamos, que tiene que ver con la aflicción sentimental, digamos, la persona se siente mal desde el punto de vista, podríamos decirlo, espiritual. El perjuicio psicológico ya es cuando esa persona ya deja de tener, digamos, un tema moral de sentirse mal a tener ya una patología de tipo psicológico. El perjuicio en las condiciones de existencia que tiene que ver ya con haber perdido un miembro de su cuerpo, haber perdido funcionalidad. El perjuicio en la vida de relación que tiene que ver con esa imposibilidad que tiene ahora de interactuar con las demás personas, y la pérdida de oportunidad porque pudo haber acreditado que pudo haber tenido acceso a eso, o si hubiera sido un deportista, por ejemplo, a ganar unas competencias, y eso genera, pongámosle, 100 salarios mínimos en cada uno, entonces más lucro cesante, pongámosle que nos viene a dar unos 500 millones de pesos. Y esos 500 millones de pesos, entonces yo se los voy a cobrar a la concesión, pero también se los voy a cobrar a la entidad pública. Entonces, para evitar que la entidad pública tenga que asumir la responsabilidad por esa situación, pues yo activo la cobertura de la responsabilidad civil extracontractual. Entonces, yo estoy obligado, ¿ya?, como contratista, adquirir esta póliza, porque esta póliza además me va a proteger a mí, en este caso sí es una protección también directa para el contratista, de que por alguna situación ajena, pues me vengan demandas y yo tenga que cubrir con mi patrimonio esa situación. ¿Listo? Entonces es importantísimo asegurar, y es una obligación, sobre todo cuando se trata de obra pública. Yo había tocado otros ejemplos, digamos, antes, que tenía que ver con el típico vehículo que atropella a una persona, y aquí pues la cobertura nos dice, la cobertura tiene que ser propios, por vehículos propios y vehículos no propios. Ya que sea entonces en este caso del contratista directamente o de subcontratistas del contratista, ¿ya? Entonces eso es una cadena larga. Entonces está la entidad pública primero, el contratista, ese contratista contrata a otros y ese otro contrata a otro. Entonces la póliza debe amparar toda esa línea de sucesión, digamos, en las prestaciones de los servicios, porque... Profe, una pregunta. Cuéntame. O sea que la póliza va a cubrir lo que tiene que pagar el contratista en ese Ajá. caso. Pero Sí. lo que tiene que pagar el Estado no, o sea, el Estado también. No, como- claro, lo que pasa es que el Estado es solidario, digamos. El Estado, como la obra es de él, entonces lo van a demandar al Estado también. O sea, en esto... Por eso, o sea, demanda a los dos, a las dos partes.
Exactamente. Y la póliza se ¿Y encarga de gana, cubrir lo del Estado. gana de las dos partes o solo una? ¿Cómo dice? No lo entendí. ¿Gana de las dos partes o solo una? No, o sea, quedan condenados ambos. Digamos, en caso de que el proceso lo ganara este personaje, quedan condenados ambos, solo que el Estado, digamos, se cobija primero con la póliza. La póliza le paga y el excedente ya tienen que pagarlo entre los dos, entre comillas. ¿Ya? Ya. Que se declare. Entonces, busca es eso. Y frente al tema patronal, que aquí nos dice la cobertura, Profe, dígame. ¿se puede dar el caso de que las empresas no tengan la póliza? Pues no podrían iniciar a ejecutar el contrato, ¿no? Sobre todo estos casos se dan más que todo en obra pública, pero no podrían, digamos, ejecutar el contrato con el Estado. Si la entidad les permite eso, pues grave, porque ahí asumirían ambos, digamos, que en una eventual demanda tengan que cobrarles a ellos solidariamente. El problema de la solidaridad, esa palabra que he mencionado varias veces en esta sesión, es que ese trabajador afectado o ese ciudadano afectado con el accidente les puede cobrar a cualquiera de los dos. Ese es el problema de la solidaridad. Entonces, pueda que no le cobre, digamos, que ese personaje le diga no demande a la concesión, porque la concesión se puede declarar en quiebra como fue de Binar y quedamos cruzados de manos, no le vamos a poder cobrar nada. Demandemos directamente al Estado. Entonces, en ese caso, pues, ese es el problema de la solidaridad. Entonces, tanto en el tema patronal, digamos, en lo que tiene que ver con los salarios, prestaciones sociales, o el accidente laboral, que es la otra cobertura que aquí tenemos. Profe, Cuénteme. perdón. O sea, en Tranquila. ese caso, digamos que responderían en partes iguales o cómo sería No, no, eso. no. No, 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 no. Cuando yo hablo de solidaridad, ellos respondan cualquiera de los dos, por el total de la deuda, digámoslo, en esos términos. ¿Ya? Entonces, si, digamos, ¿qué es lo que sucede en estos casos? Ya es un tema del caso, digamos, que ya se dio y vino la demanda y vino la sanción del juez. Entonces, en este caso, los condenan a los dos al pago solidario de los perjuicios de este señor que terminó afectado con la piedra. Generalmente, ¿qué hace uno como abogado administrativista? Pues va y le reclama a la entidad pública porque la entidad pública pues tiene de dónde responder. En últimas pagamos todos, ¿no? Cada vez que el Estado se equivoca, todos son, con los pagos de los impuestos pagamos los perjuicios derivados del Estado cuando falla. Entonces, en este caso, la entidad pública paga todo y luego demanda al contratista para que le pague la mitad que le corresponde. ¿Listo? Se activan, digamos, unas cadenas de reclamar lo que cada uno le corresponde. Debería ser que el Estado, que por lo menos el juez dijera, listo, a cada uno le corresponde el 50%, pero como lo que se está es protegiendo derechos fundamentales de las personas, en este caso de la persona que terminó lesionada, pues ella puede cobrarle a cualquiera de los dos el 100%. ¿Listo? Entonces, por eso es importante la póliza y protege al Estado de que le caigan solo a él y no al contratista. ¿Ya? Les tengo un caso concreto. ¿Qué pasó con Devinar? Cuando fue esta vía que nos dejaron a medias, que ahora la va a terminar de construir la ANI, de la doble calzada hasta el aeropuerto, ese túnel tiene que otro día hablaremos del caso del túnel, pero digamos tuvo un problema desde el punto de vista técnico, me lo explicaba a mí un ingeniero geólogo, porque cuando usted va a hacer un túnel tiene que romper de una manera determinada la montaña para efectos de evitar que haya fugas de agua, porque las montañas pues son nichos de agua, dentro hay cantidades de agua impresionantes que uno diría, bueno, ¿cómo es que acumulan tanto? Entonces, ¿qué sucedió en la montaña que cubría ya que cubre el túnel actual, el túnel de acá de Daza? Se cortó mal y la fractura de la roca, mejor dicho, o la veta de la roca que le dicen, hizo que se filtrara toda esa agua. De ahí nacían como 4 cascadas. Esas cascadas alimentaban unos procesos productivos de trucha financiados por el mismo Estado, con el antiguo Incoder, ¿ya? En Aranda y en Daza. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hacen esa obra,
baja el caudal del agua, contaminan otras y se tiran todos esos proyectos productivos. Y una de estas personas que había pedido como 100 millones de pesos para ese proyecto productivo, la contrapartida, ya quiebra con ocasión de esto. Entonces, ¿tiene algo que ver el que está sembrando truchas en Aranda con la obra? Nada que ver. Pero un contratista del Estado le causa un perjuicio con ocasión de la obra. Entonces, él dijo, voy a demandar a Devinar. Devinar se declaró en quiebra, se liquidó. ¿Ya? Entonces, ¿qué le quedó? Demandar al Estado. Miran, y por el tema de las contaminaciones ni les digo, ustedes entran a la página de la ANLA, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, unas multas cuantiosísimas de 2.000, 3.000 millones de pesos por la contaminación de esas quebradas. Entonces, ese es el riesgo que corre el Estado, por ejemplo, ¿ya? Porque digamos, un empresario, entre comillas, hábil, porque eso sería decir mala fe, empieza un proceso de insolvencia, ya con el fin de salvar su patrimonio, antes de que le levanten el velo. Ustedes tienen claro lo del levantamiento del velo, ¿no? O si no, pues brevemente se los explico. Uno tiene una persona jurídica como empresa, y si el Estado le demuestra a uno que uno utilizó esa empresa para fines ilícitos, pues por más persona jurídica que tenga patrimonio diferente, le pueden levantar el velo empresarial y perseguir el patrimonio de los socios. Entonces, la movida típica es declarar la insolvencia, liquidar la empresa. ¿Para qué? Para decir que, bueno, ya no tengo con qué pagar, pago hasta donde puedo, y ahí entra a aplicar un principio en el derecho que es a lo imposible nadie está obligado. Entonces, si ya no existe la empresa y esa empresa no tiene activos con qué pagar, pues ahí quedó. No hay cómo cobrarle absolutamente nada. ¿Listo? Entonces, para evitar que el Estado entonces le caigan esas demandas de responsabilidad extracontractual que son supremamente comunes, ya les estoy poniendo un ejemplo y grave, porque estos señores terminaron muy mal, los que les digo del proyecto de trucha, porque los arruinó completamente, quedaron con una deuda de 100 millones de pesos, o yo creo que era mucha plata más, y sin el proyecto productivo, sin nada. Entonces, a veces, digamos, suceden este tipo de cosas que pues como contratista, uno como empresario no quiere que pasen, pero la póliza lo que busca es justamente evitarse pues ese tipo de demandas posteriores y que le toque pagar a uno con su propio patrimonio. Entonces, por eso se asegura ese riesgo. ¿Listo? ¿Queda claro? Sí, profe. Listo. Y el tema del amparo patronal tiene que ver, digamos, cuando hay culpa patronal. Por ejemplo, el caso de cuando se cae un obrero del edificio, ¿ya? Por no haberle dado los elementos de protección. Entonces, en este caso, también operan todo este tipo de perjuicios, perjuicio moral, psicológico, daño de existencia, etcétera, etcétera, y que pueden demandar a la entidad por lo que se llama la indemnización plena, por culpa patronal, ¿ya? Porque no se le dio los elementos de protección. Frente al valor de las garantías, pues depende del valor del contrato. Entonces, si los contratos, el mínimo valor, digamos, son superiores, ¿ya? A 1.500 salarios mínimos, entonces son 200. O sea, ya hay unas tarifas establecidas. ¿Listo? Depende del número de salarios mínimos o el valor del contrato, depende el valor de la póliza. Entonces, en esto, pues no nos vamos a estresar, digamos, sino que depende del valor del contrato, el monto que yo voy a utilizar. Si el contrato, pues, tiene un valor inferior a 1.500 salarios mínimos, pues oscilará ya entre menos de 200 salarios mínimos de amparo. Es decir, estos 200 salarios mínimos es lo que va a cobijar. ¿Listo? De acuerdo al valor del contrato. Entonces tenemos pólizas que amparan 200 salarios mínimos, 300 salarios mínimos, 400 salarios mínimos, 500 salarios mínimos, y cuando ya son contratos cuantiosísimos, pues el 5% del valor del contrato. Y su vigencia es durante la duración del contrato, porque obviamente va a cubrir es mientras el contrato esté activo. ¿Listo? Así la demanda venga después, esa póliza
funciona. ¿Listo? Se activa para pagar esos perjuicios. Finalmente, ¿cómo es el procedimiento para que uno le ejecuten una póliza? Primero, debe salir un acto administrativo. ¿Qué es un acto administrativo? El acto administrativo es una forma de expresión del Estado. Llámese decreto, resolución, circular. En este caso, sale ese documento, vamos a decir en este caso es un decreto, ya del alcalde, del gobernador, diciendo y exponiendo, ya punto por punto, qué fue lo que sucedió. Declara el siniestro allí y puede tomar varias determinaciones, como declarar el incumplimiento total, parcial, la caducidad, que es el escenario que les digo que es gravísimo, ¿ya? O la imposición de multas, o sencillamente que ocurrió un hecho extracontractual y ese acto administrativo se lo notifica al contratista y a la aseguradora, se los comunica, les manda un oficio y les dice, vean, les comunico que acabo de declarar el siniestro porque acaban, la volqueta del contratista acaba de matar a una persona. ¿Listo? Yo declaro el siniestro. El contratista, o sea, el empresario y la aseguradora tienen derecho a impugnar. ¿Qué significa eso? A apelar, a proponer un recurso para que se reconsidere esa declaratoria. Entonces, podrá entonces la aseguradora o el contratista con su abogado formular un recurso y esperar a que la entidad resuelva. Si después de todo eso la entidad resuelve de que no hay nada que hacer y que se declara el siniestro, ya con ese documento la aseguradora tiene que pagar. ¿Listo? Depende del escenario, digamos, si hay cláusula penal, si hay multas pendientes o si hay caducidad, que son 3 escenarios ya, digamos, en cantidad de gravedad, digámoslo. Y entonces también se declararán esas situaciones, pero bueno, ese no es el punto porque lo que estamos viendo es netamente de riesgo y patrimonio. Entonces, con ese acto administrativo en firme, es decir, que ya le haya dado la oportunidad, le haya garantizado el derecho de defensa al contratista y a la aseguradora de que digan, listo, nos oponemos a que diga que ocurrió el siniestro, pero la entidad se mantiene en eso, con eso la entidad le exige a la aseguradora que le pague lo que tiene que pagarle por cuestión de los amparos contenidos en la póliza. ¿Listo? Entonces, eso se puede dar en cualquier etapa, precontractual, contractual o postcontractual, de acuerdo con los amparos y los momentos en los cuales se esté desarrollando. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Insisto, porque como hay una relación de desigualdad entre el contratista y el Estado, entonces es importante que se proteja al Estado, pero también se proteja el patrimonio del contratista. Y evidentemente las garantías para el Estado son mucho más baratas porque son legales. Si yo contrato pólizas de cumplimiento entre particulares, son mucho más costosas porque el riesgo es más costoso. ¿Ya? En cambio con el Estado, como el Estado impone unas tarifas, pues tendrá pues mucho más acceso, mucha más facilidad. Eso sí no quiere decir pues que el contratista tenga la obligación, digamos, de anticipar los costos de las pólizas al momento de presentar la oferta, que era lo que mirábamos ayer. ¿Listo? Con eso terminaríamos entonces el tema de responsabilidad. ¿Listo? Hay escenarios de responsabilidad del Estado como entidad, del Estado como servidor público. Hay escenarios de responsabilidad del contratista, ¿ya? Del oferente. Y yo les dejé una lectura a ustedes, un pequeño taller que tiene que ver con la responsabilidad como empresarios. ¿Listo? Que eso es un tema que no lo miramos aquí porque la idea es que ustedes lo investiguen, que tiene que ver con prácticas de restricción de competencia. Es decir, cuando los empresarios se unen para efectos de modificar las condiciones en las que se ejecuta un contrato. Profe, una preguntita. El trabajo es para mañana, ¿cierto? ¿Está para mañana? No. No, o sea, ¿o para cuándo es? No, lo que pasa es que ustedes saben, termina el corte el 20, entonces
yo sí le rogaría si lo dejamos para el domingo, ¿vale? Lo vamos a aplazar para el domingo. De pronto si alguien no tiene alguna dificultad. Ah, listo, profe. El ¿Listo? domingo. Yo ahorita ya lo ajusto en la plataforma. ¿Listo? Es el ensayo, ¿verdad? Sí, ese es el ensayo. Ujú. Que es un tema, digamos, desde el punto de vista de la responsabilidad empresarial, digamos, para que allí entonces terminamos de abordar todos los escenarios. Desde la entidad, desde el servidor público, desde el contratista u oferente y desde los terceros que están interesados, que en este caso serían los empresarios. ¿Listo? Profe, otra Cuénteme. preguntita. ¿El foro también para cuándo queda? El foro, si no lo han hecho todavía, ese sí me hubiera gustado que sea para hoy, pero pero entonces dejémoslo para el domingo también, las dos actividades, ¿vale? Dejémoslas para el domingo para Vale. que tengan ahí el chance de completar ese tema. Vale, profe, Entonces, habíamos quedado en que vamos a arrancar entonces la próxima semana con el tema de los procesos de selección. Entonces, les voy a recomendar que esta semanita que viene, porque nosotros ya nos miramos el día miércoles, pues estén muy atentos de pronto métanse ahí al SECOV, cacharrear, como se dice, el sistema, como para que podamos todos ingresar al mismo tiempo al proceso, a los procesos de selección y revisar directamente los documentos, ¿vale? Que aquí, pues ojalá yo pudiera mostrar varias pantallas, pero como no se puede, solo una, entonces vamos mirando cómo nos va con eso. ¿Listo? Listo, profe. Listo, entonces cualquier duda que tengan, pues la dejamos diferida para la próxima sesión. Les agradezco mucho por su atención, sus preguntas y nos vemos la próxima semana. Listo, profe, gracias. Estén bien, no olviden dejar el registro de su asistencia. Hasta luego, profe, que esté bien. Gracias, profe, muy amable. Bueno, con mucho gusto. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Amor, ¿puedes regalar un vasito de agua, please? Profe, Dígame, profe, yo tengo una preguntita. cuénteme, Es tranquilo. acerca del ensayo. Cuénteme. En el segundo punto nos hablaba de presente y analice un ejemplo real de un acuerdo restrictivo de competencia, colusión, en un proceso de elección del contratista del Estado. Ya. ¿Cuál? O sea, ¿será que me lo puede explicar más detalladamente? Espera, no. Yo les dejaba allí la forma de cómo lo pueden buscar, ¿no? Entonces, verá, voy a conectar la pantalla y pues si logro hoy cargar esto a YouTube para que ustedes sus demás compañeros me lo hubiera hecho antes para que todos miraran. Pero bueno, ahorita vamos a... No, si algo yo les comparto por el grupo, entonces cualquier cosa para que ellos también Ajá, miren. entonces verá, ¿no? O sea, los ejemplos los pueden conseguir allí en la página web que les dejé allí. Entonces verá, ¿no? Permítame. Ahí está viendo el Sí. navegador, ¿no es verdad? Entonces ingresemos aquí a virtual. Sí, esos ejemplos los buscan ahí en la superintendencia y de uno les aparece. Entonces verán. Entonces, yo por eso les dejé aquí como entre comillas. Usted ingresa a la página de la superintendencia y aquí en buscar te coloca solución de oferentes. ¿Con comillas o sin comillas? Mejor dejémoslo sin comillas para que salga más. Mire, aquí le aparecen cualquier cantidad de Entonces, ejemplos. cogemos un ejemplo de esto. Un ejemplo de esos. O en Google. Ajá. Entonces, superintendencia, tal cosa. Entonces le aparece un ejemplo de estos y en ese, pues ustedes ya analizan, digamos, cómo fue que se sancionó. En la guía también hay unos ejemplos, ¿no?
también mirarlos. Aunque la idea es que los busquen, digamos, por fuera, ya sea aquí en la superintendencia o en Google. Entonces usted le colocas eso. Simplemente es enunciarlo, decir, listo, se sancionó a tales porque lo que hicieron fue lo siguiente. Listo. ¿Listo? Así como decir como nuestras propias palabras, ¿verdad? Exactamente, sí. En eso sí. ¿Listo? Lo importante es que encuentren ese. Bueno. Gracias. Bueno, que estén bien. Hasta luego. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego.